Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con esta noticia. Strategy compró 13.927 bitcoins por 1.000 millones de dólares y sus holdings se acercan a los 800.000. Ya tiene 780.897 bitcoins. Y estas compras se financiaron con la venta de sus acciones preferentes que se llaman STRC, creo. Un segundito, que lo veo por aquí. Strategy adquirió 13.927 Bitcoin por 1.000 millones entre el 6 y 12 de abril, según la presentación 8K ante la Security Exchange Commission, ante la SEC. Y las compras se realizaron a un precio promedio de 71.902 por moneda, marcando otra adquisición por debajo del precio promedio de compra de la compañía, de 75.577. Ya casi está otra vez al nivel de precios de su media de compra. Y nos dice que la compañía vendió 10 millones de acciones de STRC la semana pasada, generando alrededor de 1.000 millones en valor nocional y en ingresos netos. No se vendieron acciones de STRF, STRK, STRD ni MicroStrategy, ¿vale? Así que con esta venta financió esa compra de 13.000 y pico bitcoins, que suponen los bitcoins que se minan en un mes. En una semana se compró los bitcoins que se minan en todo el mes. Así que está absorbiendo toda la oferta nueva que hay y parte de la oferta que hay circulando ya ahora mismo. La estrategia de MicroStrategy está clara. Hay otros actores del mercado que ya hemos visto durante estos últimos vídeos que sí que están vendiendo algunos de los bitcoins que adquirieron. Son actores que no prepararon bien su entrada, que no tenían una estrategia clara, que entraron con el FOMO y que se ven obligados a salir en el peor momento. Y justo pues esas señales son las señales de los suelos, ¿no? Cuando alguien ha entrado a destiempo y se ve obligado a salir de forma precipitada porque no ha sido capaz de mantener esos activos en momentos difíciles, ¿no? Pero justo eso es lo que pasa, como digo, en los momentos críticos, en los momentos en los que estamos haciendo suelo. Bien, vamos ya con el mercado que nos ha dado una jornada de ayer muy alcista, con una vela envolvente que se ha ido directamente hacia la resistencia de los 74.909, como comentábamos estos días atrás. Ese era el siguiente paso. Teníamos margen hasta el día 30 para ir a atacar ese nivel y todavía tenemos margen para romper la línea bajista hasta ese día 30. Pero parece que lo vamos a hacer antes. El mercado ha dado un golpe sobre la mesa. Ya decíamos que necesitábamos algo que nos sacase un poco de esa situación, un pequeño desmarque de los mercados. Y ese desmarque se produce en el día de ayer, con una subida superior al 5%, creo recordar, aunque ahora nos marca la de hoy que es 0,52%, pero voy a calcular lo de ayer. Ayer al final subimos un 5,20%, teniendo en cuenta que eh, el mercado de Estados Unidos, el SP 500, subió un 1% en el día de ayer, pues que Bitcoin subiese un 5,20% lo considero un principio de desmarque, ¿no? Porque la proporción por 5, lo que hizo ayer Estados Unidos, no solo recupera lo del fin de semana, sino que supera ese movimiento del fin de semana, ¿no? Así que bien, estamos al borde de la resistencia clave, los 74.909, un punto donde si se rompe se activarán muchas compras. Muchas más se activarían si rompiésemos la línea de tendencia bajista principal en gráfico logarítmico. En gráfico lineal ya lo hemos roto, vamos a verlo para que la gente vea lo que ha pasado ahí. En el día de ayer hemos roto la línea bajista principal. Fijaros, claramente además es una vela de ruptura clara, o sea, no es quedarse por aquí como el día 11 que estuvo por encima ligeramente y luego se mete por debajo. No es una ruptura leve de quedarse aquí justo en los 72.800, que también hubiera sido una ruptura, pero no clara. Ayer fue una ruptura clara de esa línea. Pero hay que recordar que es gráfico lineal, tenemos que romper también en gráfico logarítmico, si no se quedaría en nada. Y la clave además está en los 74.909, porque nos marcaría máximo creciente. Y eso empezaría a ser alcista. Solamente nos faltaría confirmar ruptura de la línea de tendencia bajista para salir disparados hacia arriba. Y además, seguramente se estarán empezando a romper stops de todos los que estaban cortos, que son la mayoría,
por mucho que aquí en este canal hemos estado durante todos estos meses diciendo que se estaba formando el suelo, la mayoría del mercado no pensaba eso. ¿Vale? La mayoría del mercado estaba bajista y entonces la situación ahora es muy favorable a la parte alcista porque todos los que estaban bajista van a tener que cerrar su posición. O por las buenas o por las malas. Por las buenas es dándose cuenta por ellos mismos de que nos vamos para arriba, por las malas es el precio va a subir tanto que les van a liquidar. Ya está empezando a haber liquidaciones y en cuanto superemos esta resistencia de 74.900 o la línea bajista, las liquidaciones se acelerarán bastante además. Veremos titulares estos días con liquidaciones bastante grandes, de incluso 4 cifras seguramente, en miles de millones quiero decir, ¿vale? O sea, superior a 1.000 millones, vamos, liquidaciones superiores a 1.000 millones de corto seguramente. Bueno, tenemos dos posibles objetivos en el medio plazo. En el corto plazo todavía tenemos que superar la resistencia, tenemos que superar la línea bajista, tenemos que consolidar seguramente por encima de esa zona y como ya dijimos, puede que tardemos 2 meses en consolidar toda esta zona, es decir, aunque avance en el corto plazo, seguramente se tirará 2 meses apoyándose por aquí en zonas de soporte, como mínimo, incluso 3. Pero en el medio plazo tenemos objetivos, tanto en esta línea roja que tenemos aquí, que la voy a cambiar de color porque tenemos tantas líneas rojas que la voy a cambiar de color. Vamos a poner otro color, y tampoco verde, que tenemos verde también. Una línea que se vea más o menos bien. Vamos a poner azul oscuro quizás, a ver. Vale, esta línea azul, vale. Bien, pues ese es uno de los objetivos a medio plazo, tocar esa línea. Y si somos capaces de superarlo, el objetivo será esta línea verde. ¿Vale? En el medio plazo. Esa línea verde está bastante arriba, así que es más fácil como objetivo la línea azul. ¿Vale? Entonces, si tenemos como objetivo esa línea azul, probablemente este año superemos los 90.000. Porque estamos hablando de que para noviembre esta línea azul son los 91.000. Pero si es capaz de superar esa línea azul y se va hacia la línea verde, el objetivo anual podría estar en la zona de los 110.000, que está por encima de nuestras previsiones. Recordad que nuestras previsiones hicimos dos probables escenarios, uno más optimista, otro menos optimista, y nuestras previsiones estaban por debajo de estos niveles que estoy hablando de 110.000. Estaban más en torno a 90.000, 94.000, si recordáis. No recuerdo yo exactamente las cantidades porque las calculé exactamente en ese momento, pero el vídeo está por ahí, o sea que el que quiera lo puede volver a ver. Pues esos son más o menos los dos escenarios que manejamos y seguimos manejando. Y ahora pues simplemente estamos esperando en el corto plazo salir de esta situación. No estamos exentos de días como el domingo. Estamos en una situación todavía no controlada por el análisis técnico, no controlada por nosotros, porque tenemos influencias externas que vienen de una guerra en la que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Intuimos a nivel económico que tienen que llegar a alguna solución, porque a nivel económico no son sostenibles guerras en esta región de esta manera, con países implicados en la producción y el comercio del petróleo, teniendo en cuenta que el estrecho de Hormuz pasa por ahí el 20% del comercio del petróleo. Entonces no es sostenible económicamente, eso lo sabemos, pero no estamos en la cabeza de los que están ahí en el conflicto y que en cualquier momento pues les puede dar por una cosa o les puede dar por otra, ¿no? Entonces no estamos exentos de días como el día 12 de abril, como el domingo. Pero el mercado nos está diciendo, como decíamos también antes del domingo, el viernes y el sábado, el mercado, el gráfico, por sí solo nos dice que nos vamos para arriba en un 90% de probabilidad. Pero claro, si le metes el resto de condicionantes, ese 90% te baja un 50%. ¿Vale? Pero el gráfico nos está gritando que se quiere ir para arriba.
Otra cosa es que luego de repente llegue Trump, se le ocurra cualquier cosa y te tire el mercado abajo. Pero no es porque el gráfico no quiera subir, no es porque el gráfico no te esté diciendo que hay compradores y que no hay ventas en estas zonas. Que en cuanto se acerca a la zona de los 67.000 no había ventas. Que había ausencia de presión vendedora. Bueno, ventas siempre hay, y las mismas que las compras, pero me refiero a presión vendedora cuando digo ventas. No había presión vendedora en la zona de los 67.000 para abajo. Por eso decíamos en esa zona que el precio aguantaría y rebotaría. No había presión, solo que nos estaban presionando por fuera. Nos estaba presionando el ambiente, la situación de las bolsas que habían caído mucho, la situación de la guerra, que no se sabía bien qué iba a pasar, y nos sigue presionando. Si no estaríamos en guerra ahora mismo, si no estuviésemos en guerra ahora mismo, el precio ya estaría por encima de 80.000. Porque ya se habría ido para arriba a partir del 16 de marzo, no habría vuelto a caer. Esta caída que tenemos aquí es por la guerra. Este movimiento que ha habido, el último movimiento a la baja, es porque estamos metidos en un conflicto, si no, esto hubiera seguido para arriba. Y ya estaríamos aquí, posiblemente, a estas alturas, por aquí. ¿Vale? Entonces solo nos hemos visto frenados por eso. El gráfico te está diciendo, quiero ir para arriba, quiero ir para arriba. Que de repente te sale cualquier movimiento extraño que hace que el petróleo vuelva a subir porque hay incertidumbre de nuevo, etcétera, pues te meten otra vela como la del domingo. Pero no porque no quiera subir, sino porque le están frenando por un asunto externo. ¿Vale? Pero la venta, la presión vendedora que ha habido desde los 126.000 hasta los 60.000 ya está, ya ha terminado. Quizás cuando lleguemos a 80 y algo mil vuelva a haber presión vendedora en esa zona y no lo deje subir durante meses. Pero la que había en esta zona de suelo ya ha terminado. Ya no hay presión vendedora en 60 y algo mil. ¿Vale? Así que poco a poco pues el mercado nos va llevando para arriba, va aprovechando los momentos que hay menos incertidumbre para avanzar y solo nos queda el último paso, romper los 74.900 y la línea bajista. Una vez que haga eso, ya está. Ya está no quiere decir que nos vayamos a ir a 126.000 en este año. Ya está quiere decir que está el suelo hecho. Y que poco a poco, aunque con sufrimiento y con meses de consolidación de por medio, iremos ganando terreno, iremos ganando cada vez un nivel superior. Poco a poco durante lo que queda de este año y durante el año que viene. Para volver a atacar los máximos posiblemente el 2028. Es decir, ni este año ni el año que viene. Pero poco a poco, este año y el año que viene vamos a acercarnos a esos máximos para que quizás en el 2028 lo rompamos y nos volvamos a ir hacia un nuevo máximo. Pero va a costar, evidentemente. No creo que volvamos a la euforia que hubo el año pasado con las compras de empresas. Las empresas que no lo han hecho bien se lo van a pensar mucho para volver a entrar. Tendrán que planteárselo de una manera eh, más sostenible, de forma que puedan mantener esa inversión en malos momentos y que no se vengan abajo y se diluyan como un azucarillo cuando las cosas se ponen mal, ¿no? Pues como MicroStrategy que no se ha diluido, al contrario, redobla su apuesta porque tienen claro lo que están haciendo y desde el principio lo han hecho de forma adecuada y no a lo loco, sin pensar. Muchas empresas se sumaron a comprar Bitcoin solamente porque eso hacía que subiese la cotización de sus acciones. Cada vez que compraba una empresa Bitcoin, esa empresa subía en bolsa. Muchas solo lo hicieron por eso. No tenían ni la convicción que tiene Michael Saylor, ni ninguna estrategia, ni nada. Dijeron, vamos a aprovechar que comprando Bitcoin y diciendo que hemos comprado Bitcoin, suben nuestras acciones. Seguramente compraron Bitcoin, subieron las acciones y vendieron sus acciones. Es decir, ellos han sacado dinero, aunque luego la empresa, pues cuando ha bajado el mercado, cuando se han ido los Bitcoin abajo, han tenido que venderlos perdiendo dinero. Pero ellos ya han hecho su negocio. Hicieron subir sus acciones, las vendieron probablemente y ya han sacado dinero. Y aunque ahora la empresa esté mal porque han tenido que vender en pérdidas, bueno, pues ya está.
ellos ya han sacado su beneficio. Eso es lo que ha ocurrido. Muchas empresas han entrado en Bitcoin solamente por intereses de ese momento en concreto, que estaba siendo lo que estaba haciendo subir acciones. Otras, sin embargo, como MicroStrategy o Metaplanet, tienen un plan de largo plazo. Entienden lo que es Bitcoin y no han entrado en Bitcoin para jugar con el precio de sus acciones. ¿Vale? Han entrado en Bitcoin porque están convencidos de que es un activo que va a subir en el largo plazo. Esa es la diferencia entre unas y otras y por eso unas siguen comprando y otras, sin embargo, pues están vendiendo. Las que lo han hecho bien siguen comprando, las que lo han hecho regular no siguen comprando, pero no las venden, y las que lo han hecho mal o solamente por motivos de interés, pues están vendiendo. Porque han dicho, bueno, compramos porque a ver si suben las acciones. Si luego sigue subiendo Bitcoin, perfecto. Si baja, no tenemos un plan. Eso es lo que ha pasado con muchas empresas, ¿no? Pero bueno, ya digo, la presión vendedora está prácticamente acabada. Los malos actores, los que han entrado solo por un interés del corto plazo, sin entender el activo y sin tener un plan, ya han salido. Y eso es sinónimo de suelo. Cuando se ha limpiado toda la porquería que hay y lo que ha quedado es lo que realmente apoya el activo, el mercado está limpio para subir. Solamente nos falta, pues eso, tener un poco eh, de paz en la zona de Oriente Medio, de ausencia de conflictos externos, vamos. Un mercado tranquilo, un mercado que se fije más en aspectos económicos que no en aspectos geopolíticos, ¿vale? Eso es lo que necesitamos ahora mismo para que el mercado salga para arriba. Y estamos viendo que el SP500 está rebotando con una fuerza tremenda, como veis ahí. Estamos cerca de máximos. O sea, no me extrañaría que el SP500 marcase máximos en las próximas 3 semanas, en algún momento. No me extrañaría. Fijaros cómo está subiendo. La gente ha aprovechado las rebajas para comprar. Y estamos ya muy lejos de los mínimos. La subida que lleva desde los mínimos el SP500 ahora mismo es del 9,31%. Casi un 10% en pocos días. En un índice tremendamente grande como el SP500, que es una barbaridad, un 10%. ¿Vale? Luego tenemos el petróleo, que también ha vuelto a bajar de los 100. O sea que la subida de ayer tampoco fue para tanto. Ya os dije que aunque hablaban del cierre del estrecho de Hormuz, también teníamos una contranoticia, que era que Arabia Saudí iba a sacar su petróleo por un oleoducto y no tendría que utilizar el estrecho de Hormuz. ¿Vale? 7 millones de barriles al día, ¿vale? Una barbaridad. Así que tampoco, o sea, por una parte sí, seguimos teniendo el conflicto abierto, pero por otra parte, seguramente ya no será el 20% lo que pase por el estrecho, sino que igual posiblemente sea mucho menos porque se está desviando por otros sitios lo que pasaba por ahí. ¿Vale? Así que, bueno, las cosas están mal todavía, pero no están tan mal ya. El mercado está empezando a percibir que no están tan mal. Si no, no estaría subiendo el SP500, no estaría subiendo Bitcoin, no estaría subiendo nada, ¿no? Lo importante de todo esto es que cuando rompamos estos 74.900 y la línea bajista, claramente batamos por mucho a las bolsas. ¿Por qué? Pues porque estamos con un todavía menos 40% seguramente o menos 30 y algo por ciento en Bitcoin desde los máximos y la bolsa está casi en máximos. Así que tenemos que batirla por mucho en las próximas semanas aprovechando el repunte por encima de las resistencias y de la línea bajista. Estamos en un menos 40% ahora mismo todavía desde máximos. Por eso digo que en cuanto rompamos esta zona, aunque el SP500 solo suba un 2%, Bitcoin tiene que subir al menos un 12 o más para empezar a recortar esa diferencia que hay. ¿Vale? Luego sí, luego le costará más en esta zona, pero al final, si tenemos como objetivo la línea azul, en algún momento de este año estaremos por encima de 90.000, seguramente. Y si tenemos como objetivo la línea verde, podríamos acercarnos a 110.000. ¿Vale? No lo descarto. Para finales de año. No lo descarto. Sería un escenario muy optimista. No recuerdo cuál era el valor más optimista que dábamos en ese análisis que hacíamos de dos escenarios hace ya más de un mes,
creo que casi 2 meses ya de ese vídeo, pero no descarto que esta línea verde sea el objetivo para este año también, ¿no? Veremos a ver. Bueno, pero centrémonos en el corto plazo ahora porque tenemos que romper. Estamos ahí muy al borde, con muchas posibilidades. Y en cuanto se empiecen a saltar stops, esto va a ser una fiesta. No me extrañaría tener una vela más alcista que la de ayer todavía en algún momento, en los próximos días. Porque en cuanto empiecen a saltar esos stops, esto va a ser tremendo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gráficos de diferente temporalidad. El semanal también ha roto claramente, como veis ahí, y en la gráfico lineal también, evidentemente, aunque tiene que cerrar todavía la vela semanal, así que hasta que no cierre tampoco podemos levantar las campanas al vuelo, pero tiene la pinta de que estamos rompiendo. El gráfico lineal, esa línea de tendencia también está rota, en gráfico logarítmico todavía le falta. Esta semana podría terminar en los 77.000 y pico, que justo sería en la línea de tendencia, y la siguiente semana romperla. Gráfico mensual también alcista claramente, también como objetivo podría tener esta línea roja que ya está cerca de 90.000, o sea que esto coincide con esa línea eh, azul que poníamos en el gráfico diario. Y gráfico horario, pues como veis, en cuanto rompió esta línea ayer, ya dijimos que iba a subir como mínimo hacia esta zona de 72.300, pero que luego incluso rompió esa zona de 72.300 y continuó con su escalada en el día de ayer. Y como veis, se ha frenado 3 veces ya en los 74.909, que es la resistencia clave, y en cuanto pase de esa resistencia clave, puede volar. ¿Vale? Puede volar. Y poco más que deciros. Vamos a ver un poco las altcoins que están haciendo y con eso damos por cerrado el vídeo. Como veis, la subida de Bitcoin ha hecho que la dominancia ayer recupere lo que había perdido en los 2 días anteriores y hoy está subiendo de nuevo. Nos acercamos al 60% de dominancia. Cuando suba Bitcoin, cuando tenga un rally importante Bitcoin, seguramente luego subirán las altcoins, ¿vale? Porque están devastadas. ¿Eso quiere decir que las altcoins valen para algo? No valen para gran cosa, la mayoría, el 99,9%, y las que valen algo, pues no valen tanto como Bitcoin, es decir, en el corto plazo seguirán en algunos momentos batiendo a Bitcoin, como siempre, pero es muy en el corto plazo y en largo plazo seguirán perdiendo contra Bitcoin. Hay personas que intentan pillar esos cortos plazos en los que las altcoins, algunas de ellas, baten a Bitcoin, pero esto es lo mismo que intentar pillar los altibajos también de Bitcoin. Es trading, la mayoría de las veces acabarás perdiendo. Aunque ganes alguna de las veces, la mayoría de las veces acabarás perdiendo porque son apuestas y las apuestas pueden salir bien, pueden salir mal. Lo más probable es que salgan mal, siempre gana la banca. Intentar ganar a la banca, pues es complicado, ¿vale? Que sea consciente todo el mundo de eso. AVE cayendo después de un rebote muy fuerte en el día de ayer. Es una de las criptomonedas más reconocidas o que más profundidad tienen y por eso ha rebotado fuerte en el día de ayer. Al final estaba muy castigada y seguramente sea de las que en el medio plazo en algún momento se comporte un poco mejor. Cardano, sin embargo, sigue cayendo y Cardano yo creo que cada vez irá a peor. Yo creo que Cardano cada vez irá a peor. No confío mucho. En cuanto haya un rebote importante, si aún tenéis Cardano, yo me saldría de ahí ya. O sea, no esperéis que esto haga nada. Las criptomonedas, la mayoría, irán poco a poco hacia cero. Quizás tarden 10 años o 15 en llegar a cero, o no llegarán a cero absoluto, pero se quedarán ahí como zombies. O sea, no tienen la mayoría de ellas futuro, ¿vale? BGB bajando también y marcando un nuevo mínimo. BNB sube un 0,01%, pero ayer bajó también, marcando un nuevo mínimo. Ethereum subiendo, es de las pocas que sube y de las pocas que tenía un gráfico optimista. 0,37% ahora mismo, pero ayer subió bastante y rompió la resistencia de los 0,03142.
Solana 0,89% abajo, siguen los mínimos. Ya veis, solamente repunta de momento de las que hemos mirado. El repunte de ayer de AVE, que estaba súper castigada, y el repunte claro de Ethereum, que es la única que tenía un poco decente el gráfico. Sube un poco Tron, pero cuidado que está a punto de perder la línea de tendencia alcista. Ojo. XRP baja y marca nuevos mínimos. Y la pinta sigue siendo bastante mala. Y sigue estando muy sobrevalorada. O sea, pagar 1,37 dólares por un token que no, que no vale nada prácticamente, pues me parece una barbaridad, pero bueno, es el mercado. Y ZK subiendo un 0,82, pero después de bajar el día de ayer. Es otra de las que tiene buen gráfico, pero cuidado también porque ha subido mucho en el corto plazo y al final, pues no es Bitcoin tampoco, ¿vale? Así que nada, dejamos ahí el mercado, 74.726, buena pinta técnica como digo, podríamos hoy mismo pegar un salto al alza importante, vamos a ver qué pasa a la tarde. También podemos corregir hasta la zona de 72.800, evidentemente, todavía no hemos roto. Hemos roto la línea bajista en gráfico lineal, pero podría volver a bajar a esa línea bajista en gráfico lineal. Es decir, podríamos volver a caer a 72.000 tranquilamente, pero estamos en una posición óptima para romper. Sería lo más lógico romper. Si no rompe, pues habrá que esperar otra vez otro par de días o tres. Y hasta el día 30 además tenemos margen para romper esos 74.900 y la línea bajista. Si se va más del día 30 de este mes, las cosas empezarían otra vez a torcerse y a volver otra vez hacia zonas inferiores. Pero tenemos tiempo más que de sobra para romper esos niveles y creo que en los próximos días las cosas van a ir mejorando en general. ¿Vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.